Perfecto. Hoy día vamos a resolver más que todo unos ejercicios que serían de curvas de nivel, ejercicios tipo que pueden entrar al examen. Así que permítanme compartir la pantalla e iniciamos. Bueno, a ver, primeramente este ejercicio. Nos dice, dibuja el perfil longitudinal de A a B en la mitad del reverso de la hoja. 40 puntos. Aquí tenemos el punto A. Vamos a resaltar. Y aquí está nuestro punto B. Luego, detalles a fijarnos. Nos dan las curvas y de manera, se podría decir, ah, ¿cómo decirlo? Primero permítanme grabarlo. Creo que no estoy grabando. Ya. Vamos a iniciar con este ejercicio de curvas de nivel. Es un ejercicio tipo examen, en el cual nos dice que lleguemos a dibujar el perfil longitudinal que va a existir entre A y B, eh, y nos proporciona un plano en el que tenemos dibujado las curvas. Nos da el dato o los valores de algunas curvas, en especial de las principales. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de cuánto es la equidistancia que existe de curva. Si aquí tenemos el valor de 1540 y aquí el valor de 1545, entre las principales hay una diferencia de 5 metros. Entonces, las secundarias, estas de acá, serían de cada metro. Sería la 41, 42, 43, 44 y llegamos a la 45. Ese es uno de los primeros detalles que nos podemos fijar. Luego, las curvas de nivel siempre están realizadas en un plano planimétrico. Es cierto que en acá no nos proporciona un norte y un este, ¿no? No nos proporciona que aquí es el norte y que aquí es el este. De cierta manera, no es tan necesario. Esto no siempre tiene que darnos que está en dirección norte y este. Lo que nos interesa de que sea un plano planimétrico es que está escalado. De manera que si yo llego a medir esta distancia entre los puntos A y B por una línea recta, lo vamos a hacer de otro color, yo voy a tener una medida en el plano. Yo con mi regla puedo venir y puedo llegarlo a medir. Puedo venir acá y puedo medirlo. Y tengo un valor aproximado de 17 centímetros. Entonces, este de acá me mide los 17 centímetros. Y respectivamente, hacia cada curva puedo medir cuánto es de distancia. Aquí tengo 1 centímetro. Entre estas dos curvas tengo 0,7 centímetros. Y así respectivamente, ¿no? Puedo medir con la regla. Otro ejemplo más vamos a poner acá, digamos. Tengo 1 centímetro, unos 2 centímetros tengo hasta acá.
Lo que yo puedo hacer es medir con mi regla. Lo siguiente es que nos pide un perfil longitudinal. Entonces, un perfil longitudinal siempre va a tener dos escalas. Hemos quedado en claro eso, que para el perfil longitudinal está conformado primeramente por una cota y por las progresivas. Aquí va a tener lo que son las cotas y aquí va a tener lo que son las progresivas. Obviamente, aquí va a existir una escala horizontal y aquí va a existir una escala vertical. Para la vertical, podemos ver que el punto A, no sé si se ve muy claro, vamos a hacer un poco de zoom, tiene una cota de 1548,51. Esa es la cota que posee el punto A. De la misma manera, acá en el punto B, nos dan una cota de 1531,75. Y como vemos, la siguiente observación que tenemos es que las cotas van disminuyendo. Aquí va 1545, 1540, 1535 y aquí estaría el 1530. Entonces, estos valores de aquí tienen todo el sentido del mundo. Ahora esto. Ahora, el siguiente detalle que tenemos que verificar y controlar es el poder calcular o tener la, la escala del plan, la escala planimétrica o horizontal. Y eso lo vamos a sacar de acá, de una escala gráfica que nos proporcionan al costado, donde vemos que aquí tiene 0 y 10. Entonces, si nosotros ponemos acá nuestra regla, en 0 hasta 10 tenemos una distancia de 1,7. ¿Qué nos dice esto? Que a 1,7 centímetros yo tengo el valor de 10 según mi escala gráfica. A 1,7 centímetros tengo un valor de 10. Aquí debería avisarnos en qué unidad está, si está en kilómetro o está en metro. Estos deberían proporcionar. Vamos a suponer que está en kilómetros. Entonces, a 1,7 centímetros tenemos 10 kilómetros. Esa es la relación que podemos sacar. Entonces, venimos acá y vamos a realizar el cálculo. Vamos a hacer el contexto mejor. 1,7 centímetros va a ser igual a 10 kilómetros en centímetros. Esto sería metros y aquí tendríamos centímetros. Entonces,
Al estar en la misma cantidad de unidades, lo que nosotros vamos a conseguir es poder obtener la escala. De modo que si nosotros queremos el valor de 1 centímetro, ¿cuánto vale acá? Podemos aplicar lo que sería la regla de 3, al multiplicar estos dos y dividir en 3. Entonces acá tendríamos que nuestra escala va a ser igual al resultado de esto. ¿Alguien tiene el valor de esto? Ahorita no estoy con calculadora. Un millón dividido entre 1.7, ¿alguien tiene el valor? Sale 588.235,294. 588.000. 235,294. 294, ¿no? Sí, Podríamos aplicar esto, que la verdad sería muy no convencional, se podría decir. Pero esto, ¿para qué nos va a servir más que todo? Esto nos va a poder, nos va a ayudar a lo siguiente. Aquí nosotros habíamos realizado unas mediciones, ¿no? Habíamos medido que desde acá hasta la primera curva tenemos 1 centímetro. Entonces, ¿cuánta distancia horizontal se ha recorrido? La distancia horizontal que se ha recorrido es toda esta, pero en centímetros. Si nosotros quisiéramos a metros, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a tener una escala que va a representar esto. 1 y todo este valor, 588, 235,294. Esto que me representa que 1 centímetro es igual a 588.235,294 centímetros. Entonces, el truco viene en lo siguiente. Sabemos que en 1 metro va a haber 100 centímetros. Entonces, lo que se hace para igualar 1 centímetro a 1 metro es que se pone una coma pasado dos números y esto ya sería un valor en metros. Entonces, 1 centímetro va a representar 588, bueno, 5.882.35 directamente, podemos poner. Entonces, en 1 centímetro se ha recorrido esta cantidad de metros. Y esto lo hemos sacado en esta escala gráfica. Entonces,
Venimos acá, lo que sería nuestro perfil, y teníamos una cota que va a partir en 0 en 1548.51. Entonces, lo que primero podemos hacer es calcular la escala vertical. La escala vertical, ¿cómo se consigue? Midiendo la cantidad que tenemos aquí, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Vamos a suponer que tenemos 6 centímetros en la vertical. Y lo que tenemos que calcular es la cota mayor menos la cota menor. Entonces, la cota mayor era 1548.51 menos la cota menor 1531.75. Y en nuestro dibujo tenemos lo que son los 6 centímetros. Entonces la escala, ¿cuánta es la diferencia entre estos dos valores? Dieciséis punto setenta y seis. Y entonces, para lograr conseguir nuestra escala, aquí habíamos dicho que era igual la fórmula de la escala. ¿Quién se acuerda? Entonces, tenemos 6 centímetros. Esta es nuestra medida dibujo. Y esto también lo vamos a transformar en centímetros, que serían 1676 centímetros. Y esto ya sería mi medida real. Entonces, la escala va a ser igual a ¿qué? A la medida real que tengo, 1676, dividida entre lo que sería mi medida dibujo, los 6 centímetros. Entonces, mi escala va a ser igual a 1676 dividido entre los 6 centímetros, me da 1,279. Esto yo prácticamente lo puedo redondear a una escala 1,300, siempre buscando mayorar el valor. Entonces directamente digo que voy a usar una escala 1,300. Esta va a ser mi escala vertical. Entonces, viendo acá, ya tengo el valor de mi escala vertical, que va a ser 1,300. Y vamos siempre a iniciar de la cota menor, 1530. Podemos iniciar en ese valor. Vamos a tener 1530. Y cada centímetro, aplicando el mismo truco que les había dicho,
lo que hacemos es poner una coma después de los dos números. Cada centímetro va a representar 3 metros. Entonces, aquí vamos a tener 1533, 1536, 1539, 1542 y 1545. Bueno, esto habría que iniciar acá, y acá. Acá llegamos a los 1548. Entonces, en el 00, como nos dice que dibujemos el perfil longitudinal de A a B, o sea, nos pide que iniciemos en A y lleguemos hasta B. Entonces, el 00 lo podemos poner desde acá o desde acá. Yo lo voy a poner desde acá para que se pueda ver. Mi valor 0 más 0, 0, estar acá, y va a tener una cota de 1548.51. Ya sería el valor solo de 1548. Y en acá estaría 1548.51. Solo un poquito grande el punto. Acá. El siguiente valor va a estar a lo que sería 1 centímetro, ¿no? Tenemos un total de 17 centímetros. Esta es la longitud total que vamos a tener. Entonces, venimos acá y utilizamos esta relación que teníamos. 1.7 centímetros. 1.7 centímetros es igual al millón de centímetros. Entonces, acá 17 centímetros va a ser igual a un valor desconocido. Acá multiplicamos 17 por 1.000.000 y lo dividimos entre los 1.7.
Prácticamente esto se vuelve en 10 millones. Entonces, la longitud total sería 10 millones de centímetros, porque todo esto lo hemos trabajado en centímetros. Entonces, si nosotros queremos trabajarlo en metros, ponemos una coma acá y esto lo eliminamos. Entonces, la longitud total que tenemos sería de 100.000 metros. Entonces, volvemos acá a lo que sería nuestro perfil longitudinal y medimos la distancia que podemos utilizar para graficar, que sería 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, de nuevo aquí venimos, tenemos 10 centímetros, esto es medida dibujo, en la medida real, en centímetros, es de 10 millones. Esta es la medida real, y ambos están en centímetros. Entonces, nuestra escala va a ser igual a la medida que tenemos, la real, dividido entre la medida del dibujo. Y tenemos este valor de 1.000.000. Entonces, nuestra escala va a ser igual a 1 a 1.000.000. Podemos hacer esto, podemos trabajar con esto, o también podríamos hacer una pequeña trampa, que es la siguiente. Podemos venir acá y podemos notar que de acá a acá hemos calculado 17 centímetros en la medida, de nuestro dibujo. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, para no estar jugando con dos escalas, si tenemos la posibilidad de que en nuestro gráfico entre estos 17 centímetros en acá, en lo que sería nuestro perfil longitudinal, recomendarles que lo aprovechen. Entonces aquí podemos meter los 17 centímetros. Vamos a hacer una pequeña trampa. Esto para ir por un camino más corto. ¿Qué me refiero? Nosotros tenemos un espacio mayor o mínimo de 17 centímetros. ¿Verdad? Aprovechar directamente los 17 centímetros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay que extenderlo un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para no estar jugando con dos escalas, lo mejor que puedo hacer es trabajar directamente con este total de 17 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí igual
estos 10 kilómetros representan 1.7 centímetros. Entonces, de cierta manera, tanto el 17 como el 1.7 son múltiplos. Este 17 es 10 veces este valor. Entonces, cuando yo miro aquí lo que es un centímetro, yo ya voy a saber qué valor es, porque lo he trabajado aquí hace rato, ¿no? Aquí ya sé cuánto vale un centímetro. Vale 588.235 centímetros o 5.882 metros. Como las progresivas se hacen en metros, aquí habíamos quedado que tenemos una progresiva final a la que tenemos que llegar, que sería de 10.000 metros o de 10 kilómetros. No, me equivoco. ¿Dónde está? 17 centímetros era. Tenemos aquí nuestro cálculo. Aquí lo habíamos anotado el cálculo. Esto lo podemos transformar a metros. Simplemente es este valor dividido entre 100, ¿no? Esta es la longitud total en metros de todo el tramo de AB. Esta medida dibujo son los 17 centímetros. Entonces, nosotros podemos aprovechar directamente lo que es los 17 centímetros en el dibujo. Aquí ya vamos a saber que este valor es este de acá, el de 100.000 metros. Entonces, aquí vamos a estar en la cota 100.000 metros. Va a tener una cota de 1531.75. 531.75 sería un valor por ahí. Entonces, como ya sabemos que aquí a los 17 centímetros va a estar este valor y que todo esto mide 17 centímetros, cuando yo aquí mido un centímetro, voy a estar en la cota 1540, estaría en la cota 1547. Este es la 45, 46, 47, 1548. Entonces, de acá a acá avanzo un centímetro y yo voy a estar en la cota 1548. Entonces, ya acá. Luego vuelvo de nuevo. A 0.7 voy a estar en la cota 1547.
Entonces, lo positivo de trabajar con los 17 centímetros es que de aquí directamente busco los 0,7 y marco y yo voy a estar en la siguiente cuenta, que serían 1547. Debería estar a distancia de 0,3. Así sucesivamente voy a ir formando todos los puntos. ¿Y con qué escala estaría trabajando? Yo no estaría trabajando con esta escala. Para anotarlo de manera bien bonita la escala, podría decir que estoy trabajando con una escala de manera que 1,7 va a ser igual a los 10.000. Puede notar así, sí. Como también podrías hacer un despeje y poner como un hace rato, una escala de 1, 5.800, 588.235. 588.235. Y aquí en metros, porque está en centímetros, podría expresarse de esas dos maneras, la escala. ¿Cuál sería la más recomendable? Yo la verdad lo expresaría así, porque se ve más agradable. Que aquí está teniendo que utilizar hasta los decimales, ¿no? Punto 35, 294. Entonces, mejor expresarlo de manera que esto. ¿Tienen alguna duda, chicos? También obviamente pueden trabajar con otra escala, una escala, no sé, si ustedes pueden acomodarlo, simplemente es un poco de juego de escalas, pero si pueden aprovechar los 17 centímetros más rápido para graficar su perfil longitudinal y siempre y cuando expresen bien su escala, yo creo que el Inge les puede considerar. Creo que no toma tanto en cuenta que sean escalas estandarizadas de planos, ¿no? Pero para no correr riesgos también podrían buscar escalas estandarizadas. ¿A qué me refiero? Que trabajen con escalas, digamos, 10.000 directamente. En este caso, en vez de 1,7, aquí ponemos 1 millón. Obviamente aquí va a variar, ¿no? Esto está trabajado con una escala de 1,7, que es igual a 1 millón de centímetros. Entonces ya va a variar todo. Recomendable siempre buscar trabajar con este tipo de escalas. Esto en últimas circunstancias está en contra del tiempo. Luego, hay otro tipo de ejercicio que se puede dar, serían las curvas de nivel, que es el siguiente. Les va a dar una sección que puede representar una construcción. Y ustedes lo que van a tener aquí son curvas de nivel. Vamos a dibujar unas cuantas curvas. Y vamos a suponer que son curvas enteras.
Digamos, aquí va a ser la curva con una cuota de 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. En Salvador, ¿qué es lo que primero tenemos que realizar? Lo que tenemos que hacer es encontrar la cuota de este punto, de los vértices. La cuota de este punto, la cuota de este punto, de este punto, de este punto, de este y de este. Pero ahora, ¿cómo encuentro la cuota de esos puntos? Fácil, simplemente lo que tengo que hacer es una interpolación y lo primero que tengo que hacer es rayar o trazar una recta. Entonces lo de otro color. Siempre buscando que sea lo más perpendicular posible entre las dos curvas. Me refiero a que aquí haya 90 y que aquí también puede existir los 90 grados. Entonces, la cuota de este punto lo voy a conseguir por una interpolación, midiendo primero cuánto es hasta acá y midiendo cuánto es el total. Nos vamos a dar valores. Vamos a suponer que aquí esta distancia es de 2 centímetros y la de acá es de 1.4 centímetros. Entonces, extendiendo eso, aquí tengo los 2 centímetros. Aquí tengo la cuota 101 y arriba la cuota 102. Aquí tengo la cuota 101. Aquí tengo la cuota 102. Lo que a mí me interesa es calcular la cuota que va a haber a una distancia de 1.6 centímetros, 1.4, a 1.4. Y lo que tengo que hacer es una interpolación. Lo que puedo aplicar es el sobre. ¿Cómo? Acá vamos a decir que está el punto 0. Aquí está el punto, aquí están los 2 metros. Bueno, los 2 centímetros, mejor dicho. Aquí está 0. Y esta cota que estamos buscando está a 1.4 centímetros. Está acá. Entonces, la cota 101 está en 0. A 1.4 centímetros está la cota X que no conocemos. Y a los 2 centímetros está la cota 102. Entonces, eso vamos a plantear en la calculadora. Para lo que hago, primeramente, es la diferencia de cota mayor menos cota menor. Primero de las que conozco. La cota 102 menos la cota 101. Abajo, sus distancias. La distancia del 102 es 2 centímetros. La distancia del 101 es 0. Y esto va a ser igual. Ahora hago lo mismo. La cuota mayor menos la cuota menor. La cuota X es lo que no conozco. Entonces pongo alfa X menos la cuota de acá, la menor, la que conozco, 101. De la misma manera, X va a estar a una distancia de 1.4 menos la distancia donde va a estar la cuota menor, la 101, que va a ser 0.
Entonces pongo shift solve, no sé, un valor de 1 igual. Vamos a tener a 1.4 va a estar la cota de 101.7. Entonces aquí va a estar, aquí vamos a tener la cota 101.7. Entonces ya sabemos cuánto es el valor de esta cota, ¿no? 101.7. Hasta acá, ¿se ha entendido lo que se ha realizado? ¿Dudas? Sí, cualquier tipo de figura. El INGE les puede plantear diferentes tipos de figura. Un simple cuadrado, tipo L, tipo C, cualquier figura. Lo que nos interesa es calcular sus vértices. Y también, de cierta manera, nosotros vamos a poder medir cuánto miden estas longitudes, ¿no? Y aquí sería 1 centímetro, 2, 3, 4, 5. Este lado mide 5 centímetros. Aquí lo mismo va a medir los 5 centímetros. Todo esto llegaría a medir 6 centímetros. Aquí va a medir 1 centímetro. Y también va a medir 1 centímetro. Y aquí va a medir 1, 2, 3, 4, 5, 5.5. Y va a medir 5.5. Aquí 1, 2, 3, 3.5. Y acá va a ser 3.5. Entonces, vamos a poder conocer las dimensiones de la sección. De la misma manera, vamos a calcular lo que van a ser sus cotas. Siempre, como les he dicho, buscando la recta que sea perpendicular entre ambos y que pase por el punto de medio. Entonces, al tener estos datos, eh, como ya sabemos cómo se calcula estas cotas, que simplemente es una interpolación, ¿o les ha quedado alguna duda? Hagamos de un punto más. Hagamos de este punto de acá. Y acá lo mismo, trazamos una recta que sea, buscando que sea perpendicular a a las dos curvas, y medimos esta distancia. Primeramente medimos esta distancia de acá, desde acá hasta llegar al punto. Luego tenemos que medir la distancia total, desde acá hasta el final. Entonces, también conocemos sus cotas, 104 y 103. Hacemos el mismo trabajo acá. Vamos a tener esa recta. Y vamos a tener la cota de 104 a la cota de 103. Luego, todo esto va a medir 1 centímetro y todo esto de acá va a medir 0,8. Entonces, todo esto mide 1 centímetro. Queremos la cota a una distancia de 0.8 centímetros. Entonces venimos aquí a nuestra calculadora. Como hace rato, nuestra cota mayor, 104, menos la cota menor, 103. La distancia de la cota mayor, aquí está el 0, aquí va a estar los 1 centímetro. Sería 1, la del 103 va a ser 0. La cota a 0.8 la conocemos, es nuestra X, que va a estar acá, ¿no? Calculando acá, y va a estar X y va a tener una distancia de 0.8.
y esto tiene la distancia de un centímetro. Entonces, a X le descontamos la cota menor, 103. X está a una distancia de 0,8. Y el 103 está a la distancia de 0. Aplicamos solve. Y nos da el valor de una cota de 103,8. Y como el 103,8 está entre las dos cotas y más cerca del 104, el valor es correcto. Eso también nos puede decir 103,8. Entonces, la cota de acá es de 103,8. Entonces, lo que vamos a hacer aquí lo siguiente es, como ya sabemos cómo se interpola, lo que vamos a hacer es graficar la sección. Y vamos a hacer el análisis del movimiento de tierras. Porque en la pregunta nos pide calcular el volumen de corte y el volumen de relleno. Si toda esta superficie va a estar en una cota de unos 102. O sea, tiene que estar en la cota 102. Lo que vamos a hacer es calcular los valores de estas cotas y lo vamos a poner acá en el otro gráfico. La cota de aquí directamente vamos a suponer los valores. Esto obviamente tiene que calcularse, ¿no? Aquí obviamente tendría que haber otra curva más para poder hacer la interpolación. La cota de 99,8. Entonces, aquí vamos a tener 99,8. La cota de acá está entre 103 y 104, más cerca de 103, va a ser de 103,2. La cota de acá está más cerca del 104 y lo hemos calculado, 103,8. Esta cota de acá está entre 101 y 100, más cerca del 101, entonces vamos a poner 100,9. Olvida la cota de 100,9. De la misma manera, la cota de acá está entre 101 y 102, más cerca del 102, 101,8. 101,8. De la misma manera, la cota que va a ver acá está entre 105 y 106, 105,2. Y la cota de acá
105.7. Y la cota de este punto, de este último vértice, que lo hemos calculado, 101.7. Hasta esta parte, ¿alguna duda? Estos valores los vamos a calcular realizando la interpolación que nos muestra acá. Para no hacer muy largo el procedimiento, estamos en esto y de valores que tienen mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Ya. Los valores que están acá de las cotas eh, se tienen que calcular con de esta manera, trazando una recta perpendicular y realizando la interpolación. Se les ha mostrado. Yo estoy poniendo valores acá para que no se nos vaya la hora. Ahora, el problema nos pide que realicemos el movimiento de tierras de tal manera que la cota a la que nos están exigiendo que esté eh, el suelo es una cota de 102. ¿Qué me refiero? A que si su cota es mayor, tenemos que realizar corte, y si su cota es menor, tenemos que realizarle el relleno. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? De aquí a esta cota, del 101 al 105, va a estar aquí en el medio el 102, de la misma manera aquí. De la misma manera, acá entre el 100.9 y el 103.8 va a estar el 102, y entre el 99 y el 103 también va a estar el 102. Entonces, la cota de 102 más o menos va a pasar por acá. Es un estimado. Obviamente tenemos que calcular. Entonces, para poder calcular la cota que va a estar en 102, lo primero que tenemos que hacer es una interpolación entre estas cotas. Vamos a interpolar entre esta cota y esta cota. Conocemos esta distancia y queremos la distancia a la que va a estar la cota de 102. La distancia de acá arriba, si no me equivoco, era 6 centímetros. Entonces venimos a la calculadora. Tenemos la cota mayor de 105.7. Le restamos la cota menor, 101.7. La distancia a la que está la cota mayor es de 6 centímetros. La cota menor está en 0. ¿A qué cota queremos llegar? A la 102. Entonces aquí ya no es una incógnita la cota. La cota es 102. La cota menor es el 101.7. La distancia a la que está la cota de 102 es lo que no conocemos. Ahí está nuestro X. Y la distancia de la cota menor es 0. Entonces, aplicamos solve. Y la cota de 102 está a 0.45. Entonces, nuestro gráfico no es del todo correcto. 0.45 más o menos sería por acá. A 0.45 está la cota de 102. Hasta esa parte, ¿está todo claro?
Entonces, a una distancia de 0,45 está la cota de 102. Entonces, de la misma manera, acá igual tengo que calcular la cota del 102, a qué distancia está. Aquí también tengo que calcular. Y aquí también tengo que calcular a qué distancia está. Entonces vamos a hacer ese cálculo rápido. Venimos acá. (101.8). La cota mayor 105.2. Una distancia de 5. En acá 0. 102. 101.8. A 0.329. Entonces, esto está a 0.29. Ahora calculamos el otro. Estaría una distancia de cota mayor 103.8, cota menor 100.9, distancia de 5 metros, 102, 100.9. A una distancia de 1.90. Y por último, abajo más calculamos una cota mayor de 103.2, cota menor de 99.8, una distancia de 6, cota menor 99.8, a una distancia de 3.88. ¿No? Entonces, ¿por qué he realizado todo este trabajo? Porque primeramente quiero dividir el sector que va a estar a corte como el sector que va a estar a relleno. ¿A qué me refiero? Toda esta parte de acá, que voy a sombrear, se tiene que cortar. Es un volumen que se va a cortar y todo el sector de acá, que va a estar con azul, se tiene que rellenar.
Entonces, para calcular el volumen, nosotros teníamos una fórmula, ¿no ve? En el movimiento de piedras habíamos visto que el volumen era igual al área 1 más área 2 dividido entre 2 por la distancia. Área 1 más área 2. Todo esto estaba dividido entre 2 y lo multiplicábamos por la distancia. Pero este volumen que se calcula, más que todo es para secciones transversales. Para, para este tipo de situación no va a funcionar. Para nosotros el volumen va a ser igual a la altura promedio por el área. ¿Por qué altura promedio? Porque nosotros lo que tendríamos sería lo siguiente. Como es lo que nosotros llegaríamos a ver en 3 dimensiones. Sería lo siguiente. La parte de aquí va a ir hacia abajo a una cierta profundidad. El sector de aquí igual va a estar hacia abajo, casi a la misma profundidad. Pues acá va a ser más profundo. Acá también, más profundo. Y en acá va a ser lo contrario. Va a ir hacia arriba. Y acá va a ser el más extenso. Y acá va a estar un poco más corto. Y el gráfico que se va a llegar a tener es el siguiente.
Todo este sector de acá, como se dijo, es lo que tener, va a tener un corte. Es un área que está superior a la cota que nos pide, entonces hay un volumen de más. Lo mismo acá, que hay un volumen de corte. En cambio acá está más profundo, está más hacia abajo. Entonces aquí va a haber un área de lo que sería relleno para llegar a lo que nos pide, a la cota de 102. No me ha salido tan claro el gráfico, pero se ve la idea. De manera que aquí, justo en la cota 102, hay una diferencia de cero, ¿no? Como una recta que está dividiendo el sector que va a haber corte y en el sector que va a haber relleno. Entonces, tenemos acá nuestro volumen de corte va a ser igual. Primero conseguimos la altura promedio de corte. La altura promedio de corte va a ser igual a la suma de cotas. Aquí tenemos 105.2, 105.7, ok, 102, 102. 105.7 más 105.2 más 102 y 102. Aquí se la altura promedio. Esto es 104. La altura promedio entonces va a ser igual a 107 más 25.2 más 102 más 102. Con esto dividido entre 4, que sería 103.725. El nivel de referencia es igual a 102. Entonces, esto no sería una altura promedio, esto sería una cota promedio. Y la altura promedio va a ser igual a la cota promedio que tenemos menos el nivel de referencia. Y esto va a ser 1.725. Ojo que solo estamos contando este sector de acá. Solo estamos contando esta parte de acá pintada. Entonces, hemos dicho que el volumen va a ser igual a la altura promedio por el área. Entonces, solo nos falta calcular el área de este sector. Su área va a ser igual. Sabíamos que de acá a acá es de 6 centímetros hasta 0,45 y de aquí a aquí son 5 centímetros.
Lo que podemos hacer es acá darnos un triángulo más este rectángulo. Entonces, mi área va a ser igual a lo que sería el área del rectángulo, 1 centímetro por 5 menos 0.29. 5 menos 0.29. A esto le tenemos que sumar el área del triángulo, que tiene una altura de 1 centímetro por su base. Su base va a ser igual a 6 menos 0.45. Todo esto dividido entre 2. Entonces el área va a ser igual a... Esta parte de acá estaría mal formulada. ¿Por qué? Porque 6 menos 0.45 me hace llegar hasta acá. Y lo que yo necesito es esta distancia. Entonces, esto hay que modificar. Sería 6 menos 0.45. Y a esto hay que restarle esta otra longitud. Y esta longitud es 5 menos 0.29. Tendríamos un área de 5.3. Entonces, el volumen va a ser igual a 5.13 por 1.725. Esto va a ser igual a 8.849. Hasta esta parte, ¿tienen dudas? Entonces, el procedimiento va a ser el mismo para esta siguiente área de corte. Para esta siguiente área de corte, el procedimiento va a ser lo mismo. Encuentran la altura promedio, calculan el área, y van a tener su volumen de corte. Suman estos dos volúmenes de corte y van a tener el volumen de corte total. El ingeniero les llegará a dar factores 1.2 y 0.9, creo que se utilizaron, ¿eh? Para tener un volumen en suelto, utilizan ambos factores,
siempre y cuando les proporcione y les pida. Para el relleno van a hacer lo mismo, van a tener esta cota esta cota, esta de acá, esta y estas de acá son 102. Entonces consiguen una cota promedio y con el nivel de referencia eh, van a conseguir la altura promedio. Luego me calculan el área por la altura promedio les va a dar lo que es el volumen. ¿Alguna otra duda? Ya. No sé si se acuerdan. Ahorita buscar el documento. Cuando hemos llevado lo que es movimiento de tierras, no tengo claro. Cuando hemos hecho lo que es el proyecto de movimiento de tierras, había explicado que el suelo tiene diferentes estados. Tiene un estado suelto, como también tiene un estado compactado o de relleno. Y para eso se utilizan los factores. Si digamos, tú tienes un suelo, aquí está tu montaña, y tú excavas un sector. Tú llegas a cortar este sector. Y digamos que este sector, antes de que lo llegues a cortar, tenía un volumen de 25 metros cúbicos. Pero una vez que tú lo retiras, lo quitas de ahí, este se va a expandir y ya no va a ser los 25 metros cúbicos, va a crecer a 28. ¿Esto por qué? Porque el suelo o la tierra tiene la propiedad que hace que el volumen aumente, porque ya no está comprimido. No sé si me dejo entender. Entonces, para que eso suceda, se utilizan los factores. Hay un factor volumétrico y un factor de compactación. Entonces, si al 25 lo multiplicas por el factor, usualmente el ingeniero este semestre ha dado los valores de 1.2 y 0.9, si no me equivoco, ¿no?
Tú este 25 lo multiplicas por 1.2, va a crecer. En cambio, si, es, si este suelo tú lo repasas o lo buscas aplanar, se va a comprimir, va a llegar a ocupar un volumen menor. Vamos a suponer que va a bajar a unos 23 metros cúbicos. ¿Qué me refiero? Que cuando tú llegas a cortar el suelo que hay en una montaña, este se expande. Entonces aumenta su volumen porque ya no están sujetos por la carga o por el peso, haciendo una tipo compresión leve. Cuando se hace la construcción de carreteras, no sé si han visto, traen maquinarias que compactan el suelo con un rodillo súper pesado, ¿no? La maquinaria va pasando por acá con su respectivo rodillo y va aplanándolo lo que es la tierra. Entonces, hace que el volumen del suelo se vaya comprimiendo y se utiliza ahí lo que sería un factor de compactación. ¿Por qué? Porque si no se llega a compactar, cuando venga y tú solo lo pones, digamos, tú tienes aquí un hueco que quieres rellenar y tú solo le echas la tierra acá, cuando venga algún peso fuerte, lo que va a pasar es que se va a hundir y de nuevo se va a producir un hueco. ¿Por qué? Porque no se ha compactado. Entonces, en cambio, si tú realizas a la hora de rellenar una compactación, o sea, vas rellenando de poco a poco y compactando, cuando venga ese mismo peso, ya no te va a provocar esto, ya no va a crearse ya no se va a hundir tu tierra. Entonces, para eso se utilizan estos factores, factor de compactación y factor volumétrico. Entonces, si en el ejercicio que estábamos resolviendo, el ingeniero te pide el cálculo del volumen y te dice que va a usar los factores de compactación y el volumétrico, lo tienes que aplicar. Entonces, como este era un volumen de corte, entonces el volumen que tú tienes que presentarle va a ser igual a los 8.849 multiplicado por 1.2, que es tu factor. ¿Y esto cuánto daría? Entonces, ese es el volumen eh, que en realidad estaría en sueldo. ¿Ya comprendido? Bueno, eso sería todo por hoy. ¿O tienen alguna otra duda? Bueno, recordarles que el examen va a ser el día de mañana a las 11:15. Pero ustedes tienen que estar presentes para poder ingresar y ordenar relativamente. Así que por favor estén a las 10:50 para estar controlando quiénes estén habilitados. Eso sería todo por hoy. Estudien, repasen, se ha hecho diferentes tipos de ejercicio. El día de mañana voy a estar por la mañana en la universidad. Si alguno tiene alguna duda puntual puede acercarse. Me habla al privado y me dice, encuentra en la U y quedamos para ver el video de un examen.